en todo nuestro sistema nervioso, ¿sale? Entonces, pasando de que ya en lo que veíamos la clase pasada, el cuerpo estriado, se unía o formaba más bien parte del telencéfalo, ahora vamos a ver la parte todavía más compleja, hablando de las conexiones que tiene la parte más sofisticada de nuestro encéfalo, que son los hemisferios cerebrales, ¿no? O así, de alguna manera, así es como se le llama anatómicamente, pero al final de cuentas también es la parte que va a estar conformando lo que va a ser la corteza cerebral. Ajá, al final de cuentas es de lo que vamos a estar hablando ahorita, de la corteza cerebral. Ajá. Lo incluimos en todo un tema tal como hemisferios cerebrales, porque al final de cuentas, ahorita que vamos a hablar de la corteza, vamos a hablar de que hay que igual que los otros, las otras estructuras anatómicas que habíamos visto, son estructuras pares. Ajá. Entonces vamos a tener un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, así como vimos en el cerebelo que había un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, así va a pasar con esta parte de la corteza cerebral. Entonces realmente de eso vamos a estar hablando. Pero como les digo, se le llama así hemisferios cerebrales anatómicamente porque va a hablar más de los giros o las circunvoluciones, o sea, cómo está formado anatómicamente o topográficamente esta corteza cerebral, ¿sale? Entonces, más que nada se hace referencia a esto de hemisferios cerebrales, a la distribución anatómica o topográfica de esta corteza cerebral, ¿vale? Entonces, vamos a tener que existen dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho, un hemisferio cerebral izquierdo, que están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso. Entonces, como les digo, en realidad vamos a hablar ahorita de las circunvoluciones y de los surcos que conforman estos hemisferios. Entonces, vamos a ver qué estudiaron, ¿ok? Entonces, ¿qué estudiaron? ¿Qué es un giro? Por ahí, ¿quién me dice qué es un giro o una circunvolución? Son surcos que presentan, pues, estos hemisferios cerebrales. Ok, entonces, un giro es un qué, perdón, la parte del principio no escuché. Surco. Un giro es un surco. Ok, vamos a ir a ver, ¿alguien más que tiene por ahí qué es un giro? A ver, adelante, Paola. Sí, bueno, había leído que como tal, los surcos y los hilos van a ser como un mecanismo para incrementar la superficie cortical, pero sin aumentar demasiado el volumen de los hemisferios. Ok, muy bien. Entonces, excelente, Paola. Creo que con eso podemos partir. Entonces, al final de cuentas, la corteza cerebral, cuando hablamos de la corteza cerebral, tendríamos que estar hablando, y vamos a hablar más adelante, de las células que conforman esta corteza cerebral, ¿sale? ¿Cómo están dispuestas estas células? ¿Cómo funcionan? Quizás, pero bueno, al final de cuentas, todas esas células que estén conformando esta corteza forman una capa, una gran capa, y justamente por eso se llama corteza cerebral, corteza como una capa externa. Entonces, si hablamos de una capa, podríamos hablar como si fuera una sábana, ¿no? Una hoja de papel. Bueno, el ejemplo de hoja de papel que ya hemos usado en otros temas. Entonces, esta corteza, estas células, si las extendiéramos como una hoja de papel, tendríamos una superficie como tal, ¿no? Que abarcar. Entonces, al final de cuentas, en esa misma corteza, en la cavidad cerebral, en la cavidad craneana, perdón, se va a plegar, se va a plegar toda esa superficie, esa área, se va a plegar, se va a plegar, se va a plegar, como si fuera una hoja de papel, se va a arrugar. Entonces, digamos que el tejido como tal va a quedar ahí plegado, va a quedar arrugado. Entonces, en el mismo tejido se van a hacer pliegues, como plieguecitos en el mismo tejido. Me pongo mejor la diapositiva. Pliegues, y giros. Entonces, los plieguecitos es a lo que se le van a llamar surcos, y a lo que queda como tal tejido entre estos surcos se les va a llamar giros. Entonces, para no confundirnos, la parte del tejido, la parte que tiene como una forma de lombricita, y que en algunas bibliografías los llegan a llamar incluso como tenias, estos giros, que diga, este tejido se le va a llamar giro o circunvolución. Entonces, y a las líneas que quedan aquí, que quedan entre esos giros, se les llama surcos o cisuras. Se van a encontrar con esos dos nombres. Entonces, anatómicamente vamos a empezar a estudiar a nuestros hemisferios, a esta corteza cerebral, en cómo está distribuida
primero anatómicamente, para que después le podamos agregar las funciones que están establecidas en cada una de estas estructuras que vamos a ir mencionando. Ajá, pero por ahora nos tiene que quedar claro, estaremos hablando de giros y de surcos. Ajá, entonces, hasta aquí, ¿dudas, chicos? ¿Qué es un giro? ¿Qué es una cisura? ¿Me podría repetir la definición de giro? Pues como tal, el giro va a ser el tejido que va a quedar entre los surcos. Ajá. Entonces, que sería el tejido como tal, o el parénquima cerebral. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces ya más adelante veremos estas células, cómo están conformadas, cómo estos giros y estos surcos van a tener, pues ahora sí que porciones de corteza que van a ir en descenso y porciones de corteza que van a ir en ascenso, ¿no? Pero eso ya lo veremos más ahorita que veamos un poco más de las células como tal, ¿ok? Entonces, igualmente, para poder estudiar anatómicamente estos hemisferios, a esta corteza, anatómicamente, nos vamos a encontrar que esta es una estructura, pues digamos, final, es una estructura como tal que está dentro o que ya es limítrofe con el cráneo, ajá, con la cavidad craneana, por lo tanto, digamos, ya no tiene unas relaciones superiores o posteriores o anteriores. Digamos, la relación anatómica que va a tener, pues va a ser el cráneo, ajá, en la parte ósea, excepto hacia la parte inferior, ¿no? Donde ya vamos conociendo las diferentes relaciones que hemos visto, ¿no? Inmediatamente con lo que va a ser el cuerpo estriado, por debajo con el de encéfalo, tercer ventrículo, ventrículos laterales, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, solamente vamos a retener relaciones anatómicas en la parte inferior que ya hemos visto, ¿ok? Pero a pesar de esto, no quiere decir que no vamos a tener que vamos a tener que estudiarlo. Entonces, para poder estudiarlo, lo vamos a dividir en caras, ajá. Entonces, vamos a ver diferentes caras o normas, o sea, vistas, de las cuales les vamos a poder estudiar su anatomía. Entonces vamos a tener primero que definir una cara dorsolateral. Esta cara dorsolateral es una cara en la cual se va a poder ver al encéfalo desde una vista lateral, pero, pongo mi lásercito, pero contemplando desde la parte dorsal, o sea, desde la punta del lóbulo occipital, más adelante veremos, espero ya más o menos saben cuál es el lóbulo occipital, pero desde la porción más posterior del lóbulo occipital hasta la porción más anterior del lóbulo frontal. Es por esto que ya se darán cuenta que no vamos a estudiar como tal a estos hemisferios como una cara anterior o una cara posterior, porque en la cara dorsolateral, repito, se contemplan desde el lóbulo posterior o desde la cara posterior, por así decirlo, la cara lateral y hasta la parte anterior, ¿sale? Y esa va a ser la cara dorsolateral, contemplando todas las estructuras que se puedan ver desde este punto de vista, ¿vale? Esa va a ser la cara dorsolateral. Ahorita ya vamos a ver cómo están los divididas, todos estos giros, todos estos surcos, para ver después las funciones que van a estar distribuidas por ahí, ¿vale? Entonces, esa, la dorsolateral. Ay, se me olvidó que he puesto estas. Entonces, también vamos a encontrar una cara medial. Ajá. La cara medial, vamos a tener que cortar el cuerpo calloso, una estructura que, como les menciono, va a estar uniendo a ambos hemisferios, y esta cara va a también contemplar, o va más bien a solo contemplar la cara medial, o sea, la parte que se vería solamente si cortáramos en dos el encéfalo, ¿vale? Entonces, igualmente va a ir desde la parte anterior del lóbulo frontal hasta la parte posterior del lóbulo occipital, pero todo por la parte medial o por una cara medial, ¿ok? Entonces aquí veremos varias estructuras, además del encéfalo, estructuras que ya habíamos repasado, como los ventrículos laterales, ajá, por ejemplo aquí la lámina terminal, una representación del tálamo, etcétera, ¿vale? Entonces ahí vamos a estar viendo estas estructuras que ya hemos visto en clases previas, ¿ok? Y por último, también vamos a ver una cara basal, ajá, esas van a ser las tres caras. Muestro ahorita la cara basal. Ok. La cara basal. Entonces, una cara basal en la cual igualmente vamos a poder ver desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo frontal, pero por la vista inferior, ¿no? Desde abajo. Entonces, cada una de estas caras nos van a permitir ver
desde los diferentes ángulos que existen a los lóbulos que conforman al encéfalo, ¿vale? Entonces, esto, digamos, es lo más elemental o lo más básico de lo que va a ser estos hemisferios cerebrales, ¿ok? Entonces, hasta este punto, ¿dudas con estas tres caras que vamos a observar? No, doctor. Perfectísimo. No, doctor. Entonces, partiendo de esto, vamos a tener, por así decirlo, vamos a hablar primero de la cara dorsolateral, ¿ok? Entonces, vamos a tener que esta cara dorsolateral en general va a tener unos surcos, vamos a empezar hablando de surcos principales, ¿ok? A partir de estos surcos van a quedar estos diferentes tejidos, estas porciones de parénquima cerebral rodeando estos surcos, ¿vale? Entonces vamos a tener primero dos surcos principales, ¿ok? Bueno, ¿cuáles van a ser estos surcos principales? Primero que nada vamos a señalar este surco que va a ser el surco lateral o de Silvio también llamado, que es este, ¿sale? Entonces, este surco vamos a tener que va a estar dividiendo a nuestro encéfalo. Entonces, ¿en qué va a dividir a nuestro encéfalo? En una porción superior, y en una porción inferior, primeramente. Después vamos a ver que esto se va a ir dividiendo, va adquiriendo nombres más específicos. Y después vamos a tener otro surco que es muy importante, que es el surco central, ¿ok? Entonces vamos a partir para ir dándole nomenclatura a todas estas estructuras de estos dos surcos. Un surco lateral, que van a ser desde una parte que se llama fosa temporofrontal, así es como se le llama a esta pequeña fosita que se le hace aquí o ese espacio que se le va a hacer que le va a quedar en el encéfalo o en los hemisferios cerebrales entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. A partir de esa fosa va a salir una línea, que va a tener un trayecto posterior y ligeramente superior, más que nada horizontal, pero va a tener una trayectoria transversal, horizontal, hacia la parte posterior y ligeramente hacia la parte superior, ¿no? Oblicua ligeramente hacia la parte superior. Entonces, este surco lateral o también llamado surco de Silvio, ¿ok? Entonces, va a llegar hasta un punto medio, va a llegar hasta un punto medio del hemisferio cerebral y ya, después veremos las estructuras que lo van a estar rodeando por ahí, ¿ok? Y luego tenemos de nuevo al surco central que va a originarse realmente desde la parte medial, este surco va a originarse desde la parte medial, desde un punto que no vemos ahorita, que no vemos desde este punto de vista, que lo veremos más adelante, y de ahí va a dividir a nuestro encéfalo, como les digo, en una parte anterior y en una parte posterior, ¿ok? Entonces, a partir de esta línea va a surgir desde la parte superior y va a dividir de manera vertical, al encéfalo, en las partes que ya mencioné, ¿vale? Anterior y posterior. Bueno, y a partir de ahí van a surgir diferentes lóbulos, ¿ok? Entonces, un lóbulo va a ser como tal una estructura anatómica que va a estar, por lo tanto, va a estar dividida por estructuras anatómicas, pues en este caso por surcos, y que van a tener una división también funcional, ¿qué quiere decir? Que esta estructura anatómica se le va a asociar una función general, como tal, hablando del encéfalo. Y así es como vamos a tener los diferentes 5 lóbulos principales que va a tener nuestro encéfalo, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero de los lóbulos más conocidos o los lóbulos más, no más conocidos, sino principales o los que se habla un poquito más, que van a ser los que se van a poder ver desde esta cara dorsolateral. Entonces, aquí en esta cara dorsolateral solo podremos tener la vista de 4 lóbulos, cerebrales. ¿Cuáles van a ser estos lóbulos? Van a ser un lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Entonces, ¿cómo es que van a estar divididos estos lóbulos? Bueno, ¿alguna duda por ahí? Creo que alguien había abierto su micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, para la formación, para la limitación de estos lóbulos, justamente tenemos que hablar, o ya habíamos hablado de estos primeros surcos. Entonces, tenemos el surco lateral y el surco central, o de Rolando también se llama así, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero del lóbulo frontal. Entonces, partiendo de lo que va a ser el surco lateral, que lo va a estar limitando en la parte inferior, vamos a tener de nuevo este surco lateral limitando la parte inferior y se va a unir, o imaginariamente hasta donde se une con el surco central, entonces así vamos a tener una limitación, como que un tejido que está ahí encerrado.
Entonces, limitando en la parte posterior por el surco central y en la parte inferior por el surco lateral, nos va a quedar el lóbulo frontal, ¿ok? Entonces, esto es a lo que se le va a llamar lóbulo frontal, al tejido que queda entre estos dos surcos, ¿ok? Luego, inferior o sí, inferior a este, nos vamos a encontrar al surco lateral, ¿no? Entonces, inferior al surco lateral, ajá, partiendo de nuevo ahora del surco lateral, en la parte inferior a él, y vamos a limitar ahora, aquí vamos a hacer una línea imaginaria, ajá. ¿De dónde a dónde va a partir esta línea imaginaria? Bueno, vamos a tomar aquí dos referencias anatómicas, ¿sale? Una referencia anatómica que va a ser la muesca preoccipital. ¿Qué es esta muesca preoccipital? Es este pequeño ángulo obtuso, este ángulo que va a ser formado por la impresión del peñasco del temporal. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la base de cráneo, habíamos visto que estaba la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Y que cada una de estas fosas, para no perderlo, me parece que traigo aquí una buena imagen. Para eso tenemos estas fosas en las cuales vamos a estar dividiendo o vamos a estar encontrando, o que van a estar formados por huesos o por partes óseas. Bueno, mejor con el láser. Entonces, tenemos una fosa anterior, que vean cómo está en la parte más superior. Una fosa como tal media, que tendría que estar por aquí. Aquí no podemos ver la parte ósea porque está dividido a la mitad. Pero digamos, tenemos la anterior que aloja el lóbulo frontal, la fosa media, que va a estar alojando al lóbulo temporal, que aquí pues no lo podemos ver, pero estaría aquí, en esta porción, y a un lóbulo, y a una base de cráneo posterior, ¿sale? Formado por el hueso occipital. Entonces, pero aquí en esta porción, aquí donde estamos viendo, más o menos en esta distancia es en donde estaría el lóbulo, vamos a dibujarlo entonces, el lóbulo temporal, ¿no? Entonces el lóbulo temporal estaría más o menos por aquí. Entonces, aquí en esta porción, si ustedes recuerdan, íbamos a tener justamente al hueso temporal en su porción del peñasco. Ajá, entonces habíamos mencionado que justamente aquí en la porción en donde estaba el oído, ajá, iba a tener como una parte ósea gruesa, la cual iba a tener una saliente hacia la porción, ajá, superior, hacia la porción encefálica. Bueno, justamente ese peñasco, ese pequeño borde óseo que tiene el hueso temporal en la cara basal, va a hacer una impresión en el lóbulo temporal, entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿sale? Pero vamos a tener aquí y eso le vamos a llamar como muesca preoccipital, ajá, a esta pequeña muesquecita. Entonces, ese es un punto de referencia. Partiendo de bueno, este es un punto de referencia. Ahí está, uno. Y luego vamos a tener que en la cara medial existe un surco, aún no lo hemos visto, lo voy a repetir cuando veamos ahorita la cara medial. Existe un surco que va a dividir, así específicamente, al lóbulo occipital del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Ajá, entonces, pero aquí no se ve en la parte de la cara dorsolateral. Lo único que se ve es la parte más superior. Entonces vamos a ver una pequeña muesca del surco parietoccipital. Entonces, en la cara medial, en lo que no vemos, en la parte posterior a esta vista que estamos viendo ahorita, tenemos un surco que se llama parietoccipital, que el final, en la parte superior, el final de ese surco termina en esta cara dorsolateral y eso es lo que nos vamos a tomar como otro punto de referencia. Ajá, y vamos a trazar una línea imaginaria, ajá, desde este surco parietoccipital, o la porción que se logra ver del surco parietoccipital, hacia esa muesca preoccipital, ¿ok? Así es como va a quedar. Y ahí es donde vamos atrás, bueno, vamos a tener ahí una línea imaginaria por ahora. Esta línea imaginaria en su parte posterior nos va a limitar al lóbulo occipital, ajá, que está aquí de color amarillo, ¿ok? Bueno, pero estábamos con el lóbulo temporal. Entonces, del lóbulo, para que se forme el lóbulo temporal, entonces, del surco lateral, que iba, como les dije, que venía de esta fosa temporofrontal, va a terminar en una parte media de los hemisferios cerebrales, y de esa parte donde termine el surco lateral, se va a trazar otra línea imaginaria, ajá, hasta el punto medio de este lóbulo, de esta línea que habíamos trazado, o esta línea imaginaria que habíamos trazado, desde la muesca preoccipital hasta el surco parieto-occipital. Entonces, justo en medio trazamos una línea imaginaria,
que una hacia el surco lateral, y así es como vamos a tener ya limitados todos nuestros lóbulos, ¿vale? Entonces, por arriba del lóbulo, que diga, por abajo del surco lateral y la línea imaginaria trazada desde el surco lateral hacia la línea imaginaria parietoccipital, vamos a tener de gris el lóbulo temporal, ¿sale? Como ya había mencionado, posterior al surco parietoccipital, al lóbulo occipital, y en la parte superior del surco lateral y la parte superior de la línea imaginaria trazada desde el surco lateral a la línea imaginaria trazada o la línea imaginaria parietoccipital, que es esta que estoy marcando ahorita o remarcando ahorita, nos vamos a encontrar en la parte superior al lóbulo parietal, ¿sale? Entonces, así es como vamos a estar limitando, o si nos estuvieran preguntando cuáles son los límites, pues ahí quedan los límites de cada uno de los lóbulos, ¿no? Entonces, obviamente, si habláramos del lóbulo parietal, en la parte anterior tendríamos su límite como el surco central, en la parte posterior tendríamos el surco imaginario parietoccipital, y en la parte inferior tendríamos el surco lateral y la línea imaginaria del surco parietoccipital al surco lateral, ¿no? Ese sería el límite inferior. Entonces, y así cada uno de los lóbulos, pues, sobre todo para preguntas de examen, ahí es donde podrían estar las preguntas, ¿no? ¿Qué lóbulo o cuál es el surco que limita la parte posterior del lóbulo frontal, la parte superior del lóbulo temporal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿dudas con cómo está dividido anatómicamente los lóbulos de los hemisferios cerebrales en la cara dorsolateral, chicos? No, doctor, gracias. ¿Nada? ¿Todo queda ahí claro? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar desde la misma cara dorsolateral únicamente del lóbulo frontal. Ajá. Entonces, ya sabemos dónde estaba el lóbulo frontal, ¿no? Limitado por el surco lateral y el surco central, que ahorita estaba ahí marcado de... Entonces, dentro de ese lóbulo frontal vamos a encontrar diferentes giros, diferentes surcos. Denme un minuto, ¿sale? Me voy por un vaso de agua. Una disculpita, chicos. Bueno, entonces, primero que nada vamos a partir de los surcos, vamos a partir del surco central, el límite posterior de este lóbulo frontal. Entonces, partiendo de ahí, nos vamos a encontrar con una línea que es paralela a este surco central, ajá, que vamos a llamar surco precentral, ajá, que es esta línea verde que acaba de aparecer ahí en su pantalla. Entonces, ese surco precentral, como les digo, es una línea paralela al lóbulo, que diga, al surco central, y que va a dejar aquí un tejido, ¿no? Que va a dejar aquí un primer giro, que ahorita lo estoy como que, mejor lo señalo con el láser, que va a dejar aquí un tejido entre estas dos líneas, ¿no? Entre el surco central y el surco precentral. Entonces, por ahora, ahorita les vamos a ir poniendo nombre a esos giros, pero por ahora primero voy a hablar de los surcos que van a estar conformando, ¿vale? Entonces, de este mismo surco precentral, paralelo al surco central, va a surgir otra línea, bueno, dos líneas, ¿sale? Una línea que dos líneas que van a ser transversales o van a ser perpendiculares, más bien, a esta línea o este surco precentral. Una primera línea que va a salir pues en una parte más superior y una segunda línea que va a salir en una parte más inferior, y justamente así es como van a recibir su nombre. Entonces, en la porción más superior que sale la línea, se le va a llamar surco frontal superior, y la línea que sale de manera transversal o de manera perpendicular al surco central en la parte más inferior se le va a llamar surco frontal inferior. Ahora, aquí cabe mencionar, antes de continuar, que estas líneas y estos giros son muy variables, o sea, son realmente diferentes en cada individuo. Ajá, entonces, ¿a qué voy? Por eso es que no dice a 3 centímetros del surco precentral o en una porción medial
no está bien definido porque no hay medidas. Las medidas, digamos, son muy variables en cada individuo. Hombre, mujer, edad, sobre todo edad, si son diestros, si son zurdos, todo esto hace variaciones anatómicas o morfológicas en estos hemisferios cerebrales. Es por eso que nada más voy a ir mencionando, bueno, en la parte superior habrá un surco que se va a llamar surco frontal superior, ¿no? Y en la parte inferior, un surco frontal inferior, ¿no? Entonces, más que nada, ¿para qué sirve esto? Para que podamos definir, si se dan cuenta, al pasar esas líneas, nos van quedando como espacios. Ajá, nos va quedando un espacio de tejido entre el surco central y el surco precentral. Ajá, va a tener ahí su nombre, ¿no? En este caso va a ser el giro precentral. Ajá, entonces, bueno, pero ahorita vamos a hablar ya de los giros como tal. Y luego nos va a quedar un espacio por arriba de este surco, y luego un espacio por abajo del surco superior, y luego otro espacio por abajo del surco inferior, y cada uno de estos espacios se les va a llamar giros o circunvoluciones. ¿Y por qué es importante dividirlos? Porque dentro de estos giros o circunvoluciones habrá áreas funcionales específicas. Ajá, habrá áreas de función donde llegue cierta información, ajá, que se integre aquí a nivel de esta corteza. Entonces, justamente esto es por el hecho que se divide o que se le da la nomenclatura a los hemisferios, ¿vale? Entonces, esos van a ser los surcos principales que van a estar naciendo de estos, o que van a estar surgiendo de este lóbulo frontal. Tenemos otros dos surcos que aquí no marqué, pero vamos a marcar en este momento, que van a surgir del lóbulo, que diga del surco lateral, del surco de Silvio. Ajá. Entonces, hay una línea, un surco que sale un surco que sale de forma horizontal, ajá, de este lóbulo, que diga de esta línea, de este surco lateral, ajá, una línea que sale de forma horizontal, vean. Está el lóbulo, el surco lateral, y de ahí línea horizontal. Y una línea que sale de forma vertical. Y justamente así se les va a llamar línea horizontal, ajá, o surco horizontal y surco vertical del lóbulo frontal, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener esas otras dos líneas, y como pueden ver, ahí nos van quedando espacios dentro de estas dos líneas, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora estos espacios. Entonces, entre el surco central, ajá, que es la línea principal, y el surco precentral, nos va a quedar un tejido que se va a llamar giro precentral, ajá, o circunvolución precentral, esto que ahorita está marcado de rojo, ¿vale? Entonces, así se le va a llamar anatómicamente, ¿sale? Giro precentral. Funcionalmente va a tener áreas. Ajá. Más adelante hablaremos de las áreas que lo conforman para no irnos confundiendo, ¿vale? Entonces, por ahorita, anatómicamente, este espacio de tejido que se encuentra aquí se le va a llamar giro precentral, ¿ok? Bueno, ahora, en el espacio que va a quedar, en estas tenias o en estos giros que van a quedar entre la línea precentral y la línea frontal superior, o si el surco central superior, lo vamos a llamar como giro frontal superior. De hecho, aquí, si se dan cuenta, de estos surcos, surco frontal superior y surco frontal inferior, nos van a quedar tres espacios, ¿no? Un espacio por arriba del surco frontal superior, un espacio por abajo del surco frontal superior y por arriba del surco frontal inferior, y un espacio por abajo del surco frontal inferior. Bueno, cada uno de esos surcos va a tener su nombre con respecto a la posición que se encuentran entre ellos, ¿vale? Entonces vamos a tener por arriba del surco frontal superior al giro frontal superior, por abajo del giro frontal superior, que llega del surco frontal superior al giro frontal medio, ajá, porque está ahí en medio, y por debajo del surco frontal inferior al giro frontal inferior, ¿no? Entonces ahí nos ayuda un poquito pues, en la nomenclatura nos ayuda la posición en cuál está cada uno de estos giros, ¿sale? Entonces ahí espero que no haya pierde, giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, ¿ok? Bueno, ¿hasta ahí dudas, chicos? Todavía no terminamos con el lóbulo frontal, pero ¿hasta ahí dudas? No, Bueno, ahora, pero en la parte del giro frontal inferior estaban aquí estas otras dos líneas que habíamos dicho, ¿no? Una línea horizontal, una línea vertical, que nos dejan otros pequeños espacios entre ellas.
Entonces vamos a tener que en el giro frontal inferior, por así decirlo, en la parte más inferior y anterior, nos encontramos a la línea horizontal. Entonces la porción de tejido que queda por debajo de este surco horizontal se le va a llamar giro orbitario, ajá, o área orbitaria. Ajá. Giros orbitarios se les va a llamar, ¿vale? Luego después, en la parte del medio, ajá, en la parte que va a quedar por arriba del surco horizontal y al lado, o por la parte anterior, más bien, del surco vertical, se le va a nombrar giro o área triangular, ¿sale? Lo voy a colorear como de azul, ¿vale? Entonces, toda esta porción de azul sería lo que sería este giro o área triangular, ¿vale? Y en la porción que está posterior, ahora lo voy a poner como de verdecín, la porción que está posterior al giro vertical, toda esta porción, se le va a llamar, que diga, al surco vertical, al posterior al surco vertical, esta área se le va a llamar área opercular o giros operculares, ¿vale? Entonces, así es como se va a estar dividiendo anatómicamente, las estructuras, vaya, del lóbulo frontal. Eso sí, ya serían todas, digamos, las estructuras del lóbulo frontal desde esta cara dorso lateral, ¿vale? Entonces, no hay ninguna duda con estos giros, con estos surcos que salen aquí de la cara dorsolateral del lóbulo frontal, chicos. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos al lóbulo parietal. Ya sabemos de dónde a dónde está dividido, ¿no? Entonces, en el lóbulo parietal igual lo vamos a tener dividido o el surco que lo va a marcar, como la división anterior va a ser el surco central, ¿sale? Igual de este surco central que está por aquí, vamos a tener que van a salir otras líneas, ¿ok? Entonces, las líneas que van a estar saliendo por aquí van a ser justamente del surco central una línea paralela a la misma, que se va a nombrar surco poscentral. Entonces teníamos en la parte anterior un precentral y por la parte posterior un surco central, ¿no? Que está posterior al surco central, ¿vale? Entonces paralelo. Y de en medio o de la parte media de este surco va a surgir una línea, otro surco que se llama surco intraparietal, ¿vale? Entonces aquí es importante señalar estas porciones. ¿Por qué? Porque nos van a dejar un espacio de tejido, ahorita ya le ponemos nombre al giro, que queda entre el surco central y el surco poscentral, un espacio que queda por arriba del surco intraparietal y un espacio que queda por debajo del surco intraparietal, ¿vale? Entonces, pero no solo eso. Si hablamos todavía un poquito de los surcos, veremos que por debajo del surco intraparietal, en esta porción que queda aquí ahí debajo, vamos a tener otras pequeñas lineecitas, ajá, que van a estar dadas por dos estructuras diferentes. La primera, la terminación, ajá, de lo que va a ser el surco lateral. Entonces vamos a tener una porción del surco lateral que, digamos, se mete, ajá, al lóbulo parietal. Ok, entonces eso que dibujé de verde diríamos que va a ser esta porción del surco lateral que queda ahí en esta porción, ¿sale? Entonces, al final de cuentas sigue siendo el surco lateral, ajá. Entonces, por ahí nos vamos a quedar con ese surco, al final de cuentas, con el mismo nombre, ¿sale? Y en la parte inferior, aquí, vamos a tener un surco que aún no hemos visto, pero es un surco que es temporo-occipital. ¿Por qué? Porque, bueno, va a abarcar este surco desde el lóbulo temporal hasta la porción parietal, perdón, es temporoparietal. Y este surco temporoparietal va a también tener una porción que se mete hacia el lóbulo parietal, ¿vale? Entonces, nada más tomen en cuenta estas dos porciones de surco que van a estar metiéndose al lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque van a estar dividiendo a nuestra área o a nuestro hemisferio cerebral en ciertas porciones, ¿vale? Bueno, entonces,
Esas son las líneas que van a estar conformando los surcos que van a estar dentro del lóbulo parietal. Ahora, ¿cómo va a estar distribuido el tejido dentro de este lóbulo parietal? Bueno, vamos a tener, digamos, 3 áreas principales y 2 áreas de asociación serían, ¿sale? Se llaman de asociación. 2 áreas principales del lóbulo parietal y 2 áreas de asociación del lóbulo parietal, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser estas áreas? La primera, el área que se encuentra posterior al giro central, que diga el surco central, y anterior al surco postcentral, ¿sale? Esta porción, y para no complicarnos demasiado, se le va a nombrar a este giro como giro postcentral, ¿sale? Posterior al surco central, ¿vale? Así se va a llamar, ya veremos las funciones que se van a integrar ahí en ese surco, ¿ok? Entonces, además de esto, vamos a tener un área que va a quedar, digamos, entre el surco postcentral y el surco, y por arriba del surco intraparietal, ¿ok? Entonces, a esto se le va a llamar lobulillo superior, ¿sale? A esa porción que queda por arriba de este surco intraparietal, ¿ok? Y por abajo de este surco intraparietal, nos vamos a encontrar con el lobulillo inferior, ¿sale? Con este lóbulo que está por abajo. Y entonces dentro de ese lóbulo habíamos dicho que justamente había una línea, componente final del surco rectolateral, y otra línea más abajito, componente del surco temporo parietal, ¿vale? Entonces, estas porciones, o sea, al final de cuentas se les hace aquí también un giro. Vean, aquí hay otra línea que se les llega a hacer este pequeño giro, y aquí, gracias a esta línea, también se le puede hacer otro pequeño giro. Entonces, digamos, dentro del lobulillo inferior, encontramos estos 2 giros muy importantes. El giro que está en relación con lo que va a ser el lóbulo, con lo que va a ser el surco lateral, va a recibir el nombre de giro supramarginal. Y luego, en la parte posterior a este giro supramarginal, y dividido en 2 partes por el surco temporoparietal, vamos a tener al giro angular, ¿sale? Entonces, nada más para que ahí los vayan observando, porque justamente tiene una localización importante, una localización central. ¿Para qué? Para asociar diferentes funciones de nuestra corteza cerebral, ¿ok? O incluso de nuestro telencéfalo, ¿vale? Porque de aquí, si ustedes recuerdan, que diga de nuestro diencéfalo, porque aquí, si ustedes recuerdan, el diencéfalo iba a tener algunos núcleos, que iban a tener una proyección hacia las áreas de asociación. Entonces, si más o menos están haciendo memoria, ya dirán, pues a lo mejor esas son las áreas de asociación. Entonces habíamos hablado de un giro supramarginal y de un giro angular, pues aquí están, ¿sale? Entonces ahí están ciertas áreas de asociación que veremos ahorita más adelante, en donde se va a conjuntar, se va a interpretar de una manera más sofisticada cierta información, ¿ok? Ahorita hablaremos de ello. Entonces, y esas van a ser las áreas, o los giros más bien anatómicamente, que van a estar conformando a nuestro lóbulo parietal, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta ahí, chicos? Sí, ¿dónde dijo que se ubicaba el giro supramarginal? El giro supramarginal va a estar rodeando, la porción final, la porción más posterior del surco lateral. Es este que va a estar por aquí. Que hasta como que forma como un angulito, como una rodilla. Ese va a ser el giro supramarginal, ¿ok? Y posterior a este, el giro angular, también formando un pequeño ángulo, rodeando la porción posterior del surco temporoparietal. Ok, y dijo que el lobulillo parietal inferior estaba en el surco infraparietal, ¿verdad? Por debajo del surco intraparietal, Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Perfectísimo, continuamos. Y bueno, vamos a tener la división aquí del lóbulo, sobre todo el temporal, ¿vale? Porque el lóbulo occipital vamos a tener que, en esta cara, no va a tener muchas divisiones que digamos, ¿vale? Entonces, vamos a tener ya como tal del
del lóbulo temporal, ya ubicado dónde está el lóbulo temporal, por debajo del lóbulo, que diga, del surco lateral, ajá, y por debajo de esta línea imaginaria, que ya hemos estado viendo, vamos a tener al lóbulo temporal. Y este lóbulo temporal va a tener dos principales divisiones, o dos principales más bien surcos. Ajá, un surco temporal superior, o también llamado temporo-occipital, y un surco llamado temporal inferior, ¿vale? Entonces, estos van a ser los dos surcos. Cierto. Va a ser un surco temporal superior y un surco temporal medio, ¿sale? Entonces, aquí en esta cara y en las diferentes bibliografías vamos a poder encontrar un tercer surco, ajá, que bueno, a veces en algunas bibliografías lo marcan aquí en esta cara también, un tercer surco que va a ser un surco inferior, o en algunas bibliografías llamado también como un surco lateral. Bueno, en esta cara no en todas las bibliografías, en la cara dorsolateral no en todas las bibliografías la marcan, ¿sale? Pero las que sí van a ser el surco temporal superior y el surco temporal medio, ¿vale? Entonces, realmente en este caso vamos a tener pues más sencillo esto, ¿no? Porque gracias a esto que tenemos estas dos líneas, estos dos surcos horizontales, nos van a estar dividiendo este lóbulo temporal, vamos a tener pues tres espacios, ¿no? Un espacio superior, un espacio entre ambas líneas y un espacio inferior a las líneas, ¿sale? Y justamente así se le va a nombrar pues de manera muy respectiva a cada uno de estos giros, ¿sale? Entonces, el giro que se queda por arriba del surco temporal superior, o temporo parietal, va a nombrarse como giro temporal superior. Les digo, sencillo, ¿no? Para no confundirse. El lobulillo, que diga, el giro que va a quedarse por debajo del surco temporal superior y por arriba del surco temporal medio, va a recibir el nombre de giro temporal medio, ¿sale? Y en la parte inferior del surco temporal medio, vamos a tener al giro temporal inferior, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, está relativamente sencillo. Quizás aquí sería más o menos relevante comentar que en lo que va a ser el giro temporal superior, nos vamos a encontrar algunos otros surcos, en algunas ocasiones, ajá, que van a provenir, digamos, de la parte medial del lóbulo temporal. Van a venir aquí unos surcos, ajá. Entonces, estos pequeños surcos se les llega a llamar como líneas de Herschel. Ajá, van a dejar unas pequeñas pues tenias, ¿no? Aquí en el lóbulo temporal, que digan en el giro temporal superior, van a dejar diferentes pequeñas giros por aquí. Ajá, y a estos giros se les va a llamar circunvoluciones de Herschel o giros de Herschel, ¿sale? Entonces así se les va a llamar por el científico que lo descubrió. Y también, como les dije, todas estas áreas tienen que ver con cierta función. Al final de cuentas vamos a ver que todas están determinadas, están juntas, porque cumplen con determinadas funciones, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser estas funciones? Por ejemplo, ahorita hablando, más adelante las mencionaré, pero hablando, por ejemplo, estos circunvoluciones de Herschel están asociados mucho al sentido del olfato. Ajá, entonces ahí es donde vamos a tener estas, y cierta posición en el sentido del auditivo, ¿sale? En la función auditiva. Pero bueno, esa parte más ahorita la vamos a revisar, ¿sale? La parte de las funciones. ¿Ok? Pero bueno, digamos, anatómicamente vamos a tener estos giros temporales superior, medio, inferior, y en el giro temporal superior vamos a tener estos famosos giros de Herschel. Y al final de cuentas, ahí es donde termina anatómicamente todo esto del lóbulo temporal, ¿vale? ¿Dudas con el lóbulo temporal? O más sencillo que los otros dos que no hemos visto, ¿no? No, doctor, ninguno. Ah, doctor. Bueno. Y ya en la parte más posterior, pues vamos a tener el lóbulo occipital, ¿sale? Que realmente su división, la división ya más específica del lóbulo occipital, la vamos a encontrar en una cara medial, ¿ok? Entonces, ya ahorita que vamos a la cara medial, lo terminamos. Bueno, ahora, aquí vamos a tener otro pequeño lóbulo que va a estar ahí, en este no va a ser considerado como tal, en algunas biografías como un lóbulo, pero bueno,
realmente anatómicamente, pues sí lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque es una porción de tejido que va a estar definido por ciertos surcos, por ciertas líneas y que va a tener una función específica, ¿sale? Que va a ser el lóbulo de la ínsula. Entonces, la única manera en la cual podemos ver este lóbulo de la ínsula es también desde la cara dorsolateral. Nada más que la diferencia es que para poder verlo, lo que hay que hacer es quitar una porción, quitar la porción del lóbulo temporal. Verá, si por ejemplo aquí vemos la imagen la imagen del lado derecho, podremos ver que tenemos aquí el lóbulo temporal, ¿no? Aquí remarcado en su contorno de rojo. Es lóbulo temporal, vean, ya desde una vista coronal, un corte coronal, pues se ve diferente. Y en la parte superior, perdón, vamos a encontrar al lóbulo parietal, ¿ok? Es todo esto. Entonces, para poder observar este lóbulo de la ínsula, tendríamos que quitar una porción del lóbulo parietal o una porción del lóbulo temporal, ¿sale? Entonces, como aquí está en la imagen. Entonces, en la imagen podemos ver que quitaron esta porción del lóbulo incluso frontal, ¿no? Una porción del lóbulo frontal, una porción del lóbulo temporal y una porción del lóbulo parietal. Entonces, ahí queda, digamos, otro como pequeño cerebrito. Bueno, esto no es otro cerebrito, sino que es el lóbulo de la ínsula. Entonces, vean cómo aquí se puede ver y vean cómo tiene una limitación mediata con el claustro. ¿Ah? Entonces, esto va a ser importante porque va a tener aquí cierta relación con el lóbulo límbico, ¿ok? Entonces, más adelante hablaremos un poquito más de este lóbulo límbico, en donde se integran estas funciones a una función más superior, como tal una función mental superior, estas funciones emocionales, estas funciones instintivas, todo en conjunto con lo que hemos visto, ¿no? Con el diencéfalo, y con ciertas características también del cuerpo estriado, pero principalmente con lo que va a ser el diencéfalo, ¿no? Para dar esta formación del lóbulo límbico. Entonces, pero bueno, anatómicamente eso es lo que va a ser el lóbulo de la ínsula, esa pequeña porción de tejido, que va a quedar dentro de estas circunvoluciones del lóbulo temporal y del lóbulo parietal, ¿vale? Entonces, eso es el lóbulo de la ínsula. Bueno, ¿dudas hasta ahí, chicos, con la cara dorsolateral? No, doctor. No, doctor. Muy bien, continuamos. Entonces, después de esto tenemos a la cara medial. Entonces, antes de empezar a hablar como tal de la cara medial, tenemos que hablar de una estructura, que es muy importante, una estructura que va a ser una estructura comisural, recordando que estas estructuras comisurales se van a encargar de unir hemisferios, ya sea de derecha a izquierda a derecha, que se van a encargar de esto, que van a estar conformados por axones de sustancia, o por lo tanto de sustancia blanca, y en este caso va a ser como el principal estructura anatómica comisural que tiene nuestro encéfalo, ¿sale? Que se va a llamar cuerpo calloso, ¿ok? Entonces este cuerpo calloso, que es este que está aquí de como amarillito, como que blanquito, va a ser el que va a unir estos hemisferios cerebrales, ¿sale? Unir no solamente anatómicamente, sino también en cuanto a información, ¿sale? Así que van a poder comunicar información ambos hemisferios, ¿sale? Es el medio principal, ¿ok? Entonces, para poder ver la cara medial, justamente tenemos que cortar este cuerpo calloso, ¿ok? Y este cuerpo calloso va a tener ciertas partes dentro del mismo, ¿vale? Entonces, como pueden ver, tiene una forma como de C, una forma de letra C que está viendo hacia abajo, ¿ok? Entonces, esa va a ser la forma, entonces va a tener diferentes porciones, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las porciones que conforman a mi cuerpo calloso? Bueno, vamos a empezar desde la parte anterior, la parte anterior-inferior, hacia la parte posterior, ¿ok? Entonces, en la parte anterior va a estar conformada por 4 partes, ¿ok? Entonces, la parte más anterior e inferior va a ser este pequeño, ¿qué? Pico, así se llama, un pequeño pico, Entonces, esta parte puntiaguda que se va a continuar con lo que va a ser la lámina terminal, ¿ok? Entonces, ya habíamos visto esta lámina terminal como un tejido de sustancia blanca, que iba a estar haciendo conexión entre el lóbulo límbico y lo que va a ser el encéfalo, ¿ok? Entonces, esa va a ser la primera porción de lo que va a ser nuestro cuerpo calloso, el pico. Después este pico se va a dirigir hacia la parte anterior, y hacia la parte superior. Entonces ya, digamos, cuando se da esta curvatura, cuando se cambia de dirección, desde la parte que estoy, mi trayecto es horizontal hacia una parte vertical, se hace esta pequeña rodilla del cuerpo calloso,
Entonces tenemos un pico, una rodilla, y después de esto, a lo largo de lo que va a ser el cuerpo calloso, tenemos ahora sí que un cuerpo, un cuerpo como tal del cuerpo calloso. Entonces, y ya en la parte final, la parte más gruesa, vamos a conocerla como esplenio, ¿ok? Entonces, esas van a ser las porciones que va a tener el cuerpo calloso, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve? Ya dijimos, para intercomunicar hemisferio con hemisferio. Bueno, ¿dudas con esto, chicos? Sí, doctor, ¿cómo dijo que se llama la última parte del cuerpo calloso? Esplenio. ¿Plenio? Gracias. A ver, igual se los escribo en el chat. Ajá. Entonces, esa va a ser la última porción, ¿ok? Bueno, entonces, continuamos. Y así vamos a hablar de la cara medial como tal. Nos vamos a dar cuenta que la división de sus surcos es ligeramente diferente hacia, o con respecto hacia los lóbulos que tenemos. Ligeramente, porque sí tiene, de todas maneras, sus referencias siempre van a ser, pues, estos lóbulos principales que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo van a estar ubicados? ¿Cómo van a estar divididos nuestros lóbulos en la parte posterior? Que diga, medial. Ok, aquí está el lacercito. Nos vamos a encontrar, o vamos a partir de este cuerpo calloso, ¿vale? Entonces, para poder ver los diferentes surcos que van a estarlo conformando. Entonces, lo que vamos a ver es primero este cuerpo calloso, sustancia blanca, que se encarga de interconectar ambos hemisferios. Entonces, a partir de este mismo, de este cuerpo calloso, se va a originar, digamos, la primera estructura como tal de sustancia gris de la corteza cerebral. Entonces, aquí se forma un pequeño, pues sí, un pequeño surco que va a estar dividiendo lo que va a ser el cuerpo calloso como tal de los hemisferios cerebrales, como tal de la corteza cerebral. Entonces, este surco, no en todos, las bibliografías lo mencionan como tal, como un surco, muchas bibliografías no lo mencionan como un surco, esto que está dividiendo digamos, pues a sustancia blanca de sustancia gris, ¿ok? Entonces, pero en algunas bibliografías le llaman surco propio del cuerpo calloso, ¿sale? Entonces, en algunas bibliografías, ¿ok? Y bueno, de ahí partimos, ¿no? ¿Y cuál es este surco? Esta pequeña línea que va a estar rodeando todo lo que va a ser el cuerpo calloso, ¿vale? Entonces, por arriba de él y digamos muy paralelo a él, porque siguiendo la misma trayectoria, de la punta hasta el pico, pues, hacia la rodilla, hacia todo lo que va a ser la dirección del cuerpo calloso, esa va a ser la misma dirección que van a seguir las siguientes líneas que van a estar dividiendo, dividiendo a la corteza cerebral en esta cara media. Entonces, aquí si se dan cuenta, no los he dividido todavía como por lóbulos. ¿Y por qué? Porque no es igual que en la cara dorsolateral, ¿ok? Los lóbulos no están dispuestos, digamos, entre comillas, de la misma manera. Entonces, partiendo de nuevo de esta línea que sale del cuerpo calloso, vamos a tener vamos a tener esta otra línea que sale paralela a este cuerpo calloso, que esta sí se va a llamar surco del cuerpo calloso. Es un surco que recibe ese nombre nada más por ser paralela al cuerpo calloso, ¿vale? Y esta línea, este surco, va a continuar, va a atravesar todo lo que va a ser el lóbulo frontal y va a llegar hasta lo que va a ser el lóbulo parietal. Entonces, hasta allá va a llegar este lóbulo, este surco del cuerpo calloso. Y una vez que llega, de hecho, por aquí se va llamando surco del cuerpo calloso. Una vez que llega al surco central y ya pasa a un lóbulo parietal, se le nombra como surco marginal, ¿vale? Entonces, así es como se le llega a nombrar, como se le nombra a este surco que proviene, vean, desde el lóbulo frontal y llega o termina hasta el lóbulo parietal, ¿ok? Entonces, paralelo también a esta línea, o este surco que acabamos de ver, tenemos al surco del cíngulo. Este surco va a seguir la misma trayectoria, como les digo, pero por arriba del cuerpo, por arriba de la línea anterior, ¿no? Del surco del cuerpo calloso. Entonces, esto se le va a llamar surco del cíngulo, ¿vale? Entonces, de nuevo, podrán ver que aquí nos quedan tres áreas, ¿no? Un área que está por arriba del surco del cíngulo,
un área que está por arriba del surco del cuerpo calloso y un área que está contemplada por arriba de lo que va a ser como tal el cuerpo calloso, ¿ok? Entonces, obviamente cada una de ellas va a tener su nombre que ahorita vamos a ir revisando, ¿vale? Realmente no es muy difícil porque van a recibir el nombre estos espacios como muy similares a los surcos que estamos viendo, ¿no? Va a haber un giro del cuerpo calloso, un giro del cíngulo, y en el caso de la parte del espacio que está por arriba del círculo del cíngulo, se va a llamar giro frontal superior, medial. Ajá, entonces así es como se va a llamar esa porción. De todas maneras, aunque no se apuren por eso, en la siguiente diapositiva vamos a ver estas las áreas, ¿vale? Ahorita esta diapositiva vemos las líneas, ¿ok? Entonces, bueno. Ahora, si continuamos hablando de estas líneas, nos regresamos al surco del cuerpo calloso, vamos a tener que esa línea, habíamos mencionado que terminaba en el lóbulo parietal y cambiaba de nombre hacia el surco marginal. Entonces, para empezar a hablar y terminar también al lóbulo frontal, la línea que nos va a marcar esto va a ser el surco central. Entonces, vean, como les había dicho, el surco central era un surco o surco de Rolando que venía desde la cara dorsolateral y justo aquí en la cara medial aquí termina. Entonces vean cómo aquí ya terminó su trayecta, surco central. Ajá, entonces, por eso es que es bueno, o no por eso, sino así es como va a ser el límite de lo que va a ser el lóbulo parietal en lo que va a ser en la cara medial del encéfalo, ¿ok? Entonces, este surco central, si lo prolongamos imaginariamente hacia lo que va a ser el cuerpo calloso, nos va a dejar diferentes surcos dentro de su área, ¿vale? Entonces, el área en la cual termina, la última línea donde termina este surco, que diga esta lóbulo parietal en su cara medial, va a ser el surco parietoccipital, ¿sale? Este surco que ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, cuando vimos la cara dorsolateral, que este surco parietoccipital iba a estar proviniendo justamente desde la cara medial, desde la unión del mismo surco con el surco calcarino hacia la parte superior y posterior del mismo encéfalo, o en la parte del mismo encéfalo, porque aquí es justo la división hacia el lóbulo parietal, ¿ok? Entonces, esa es la línea parietoccipital que va a estar dividiendo a este lóbulo parietal, y entonces nos va a quedar este espacio, ¿ok? Entonces, este lóbulo parietal va a estar dividido en la parte anterior por el surco central, en la parte posterior por el surco parietoccipital, la parte superior, pues obviamente por la parte ósea, y en la parte inferior por el surco como tal, el cuerpo calloso, ¿vale? Entonces, así es como va a estar dividido. Ahora, dentro de este lóbulo parietal, en su cara medial, vamos a tener las líneas. Entonces, ya habíamos hablado de una. La primera línea que venía desde el surco del cuerpo calloso y se convertía en surco marginal una vez que se adentra hacia nuestro lóbulo parietal, ¿ok? Y a partir de esta misma línea, de este surco ahora marginal, que tiene una trayectoria, ya que se vuelve marginal, tiene una trayectoria hacia la parte superior, nos encontramos al surco infraparietal, proveniente de este surco marginal, ¿sale? Este surco infraparietal nos empieza a dividir a nuestro lóbulo parietal en dos partes, una parte superior y una parte inferior, ¿vale? Ahorita ya vamos a hablar un poquito de estas partes, ¿vale? Más bien de sus funciones, ¿ok? Pues ya estamos hablando en cuál es el sitio y cuáles son sus límites, ¿ok? Entonces, y luego nos encontramos, estas van a ser las líneas que vamos a encontrar con lo que va a ser el lóbulo parietal, ¿sale? Un surco central, un surco marginal, y ahora dividiendo a dos, a la porción más posterior del lóbulo parietal, un surco infraparietal, ¿vale? Y ya en la porción más posterior, al surco parietoccipital. Entonces, de nuevo aquí ya nos encontraríamos ahora con el surco, con el lóbulo occipital. Aquí sí ya podemos ver bien su división. Entonces tenemos al surco parietoccipital, que ustedes ahora sí pueden ver completo, que viene desde la parte posterior, desde la parte medial, hacia la cara dorsolateral del encéfalo, y que nada más podíamos ver un cachito en la parte dorsolateral, ¿no? Pero que nos iba a servir de referencia para dividir al lóbulo occipital, ¿ok? Entonces, aquí ya hablando del lóbulo occipital, nada más vamos a tener, pues digamos que dos áreas
o importantes que van a ser las áreas principales de la visión. Ajá, entonces son muy, muy importantes estas áreas, ¿ok? Y van a estar dividido este lóbulo occipital por arriba, justamente de este surco parieto occipital, y en la parte inferior, viniendo a desde lo que es el esplenio del cuerpo calloso hacia la parte posterior como tal del encéfalo, al vértice del lóbulo occipital, hasta ahí va a llegar, y este surco se le va a llamar surco calcarino, ¿vale? Entonces este surco calcarino va a quedar en medio de lo que va a ser el lóbulo occipital. Y bueno, ya en la parte de abajo, pues ya no es necesario volver a mencionar a la muesca preoccipital, ¿no? Que es la que nos divide para que podamos tener ya bien claro de dónde a dónde va el lóbulo occipital, ¿ok? Bueno. Y bueno, continuando, tenemos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal, vamos a tener ya en su cara medial aquí otras líneas. Ya habíamos visto en la cara dorso medial, habíamos visto que tenía una línea superior, una línea inferior. Entonces, un surco, pues, temporal superior, temporal medio, perdón. Aquí sí podemos ver claramente al surco temporal inferior. Ajá, entonces, en la cara dorsolateral solo se veían dos surcos, y no es que no existiera, sino que el surco temporal inferior estaba en la parte de la cara basal, ajá, de mis hemisferios cerebrales. Ahí es donde nos lo íbamos a encontrar. Entonces, como les decía, este surco temporal inferior también se le llega a nombrar como surco lateral, ¿ok? Entonces, así es como se va a nombrar, y ese es el más bajo, el más bajo anatómicamente, vaya, el que está posicionado en la parte más baja de todos los demás surcos, ¿ok? Y por arriba de este surco, de manera paralela, nos encontramos con el surco colateral. ¿Por qué se llamará colateral? Porque va hacia la misma trayectoria que el surco lateral, ¿sale? La única diferencia es que este surco colateral también se le llega a nombrar como surco temporo-occipital, porque justamente sus ramas o su división va a continuar hacia el lóbulo occipital, ¿sale? Entonces, igual se le llama temporo-occipital, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos, con las líneas, con los surcos, más bien? ¿A pasar a los giros? No, doctor. Bueno, entonces si ya hablamos un poquito de los giros, nos regresamos un poquito al lóbulo frontal, nos vamos a encontrar, pues como les mencionaba, ¿no? Los giros que pues reciben el nombre igual que sus surcos, ¿no? Por arriba del cuerpo calloso, un giro propio del cuerpo calloso o giro del cuerpo calloso. Por arriba de él, por arriba de la línea, por lo tanto, del cuerpo calloso, y por debajo del surco del surco del cíngulo, nos encontramos con el tejido o con el giro del cíngulo, precisamente, así es como se va a llamar. Y superior a este giro del cíngulo nos encontramos esta tenia, este giro que se llama circunvolución o giro frontal superior. ¿Ah? Si ustedes recordaban, en la cara medial habíamos dejado un surco frontal superior, y por arriba de él había un giro frontal superior. Bueno, ese giro frontal superior, digamos, termina aquí en la cara medial. Ajá. Entonces la parte interna, la parte medial más bien, es la que va más bien la parte que se ve en la cara dorsolateral, la parte frontal superior dorsolateral, abarca hacia la cara medial. Entonces aquí es por eso que se le va a nombrar como cara medial del giro frontal superior. Ajá. Entonces no olviden que entonces nos vamos a encontrar el giro frontal superior en dos caras, cara dorsolateral y cara medial, ¿vale? No se les voy a olvidar porque a veces lo preguntan por ahí en el examen, ¿ok? Y bueno, hasta aquí, ¿dudas, chicos? No, ya me habían dicho que no había dudas en las líneas, ¿verdad? En los surcos. Bueno, nos regresamos a lo que va a ser el surco central. Aquí va a ser muy importante el surco central. ¿Por qué? Porque también les había dicho que iba a haber una línea, ya habíamos mencionado en la cara dorsolateral, una línea precentral. Ajá. Este surco precentral también, digamos, va a terminar en que va a ser o va a verse mejor en la cara dorsolateral, pero va a terminar aquí en la cara medial. Ajá, vamos a tener esta muesca o este punto de referencia. ¿Ok? Bueno, ahorita les digo por qué les menciono este punto de referencia. Entonces, para hablar ya como tal de lo que es los giros o lóbulos que forman al
al lóbulo parietal, vamos a empezar por el surco central. Entonces, el surco central, si trazamos una línea hacia la parte inferior, ya sabemos que nos va a dejar delimitado el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Ajá. Entonces, después de esta línea o surco, que es el surco marginal, ajá, nos van a quedar diferentes espacios. Entonces, aún dentro, ajá, o más bien, rodeando al surco central, tenemos este tejido, ajá, este tejido que rodea. Nada más que aquí es muy importante. Hay una porción de tejido que rodea hacia la parte anterior y una porción que rodea hacia la parte posterior. O sea, una porción, la porción que rodea hacia la parte anterior se dirige hacia lo que va a ser el lóbulo frontal y la porción posterior se va a dirigir hacia lo que va a ser el lóbulo parietal. ¿Ok? Entonces, nada más ahí anatómicamente para que lo tengan. Y este lobulillo completo se llama lobulillo paracentral, ¿sale? Justo porque está rodeando al surco central, ¿ok? Y ya en la parte posterior a lo que va a ser la línea o el surco marginal, vamos a encontrar, ya incluso después de lo que va a ser el lobulillo paracentral, al lobulillo cuadrilátero, ¿no? ¿Por qué cuadrilátero? Porque aparentemente tuviera, o porque tiene una forma de 4 lados, ¿no? Como un rectángulo, como algo así. Por eso se le llama lobulillo cuadrilátero, ¿no? Aún conformando parte del lóbulo parietal, ¿vale? Y luego si nosotros seguimos, nos vamos a encontrar, y seguimos, digamos, hacia la parte posterior e inferior, nos vamos hacia lo que va a ser el lóbulo occipital, y ese lóbulo occipital va a tener también diferentes giros, ¿ok? Ya habíamos visto las líneas, ¿sale? La línea parieto-occipital y la línea calcarina como tal, ¿no? Parieto-occipital hacia la porción superior y la calcarina hacia la porción inferior, ¿vale? Entonces, de aquí, por ejemplo, el lobulillo cuadrilátero que ya había mencionado, incluso también se le llama como el lobulillo precúneo. Ajá, este lobulillo cuadrilátero es otro nombre con el cual se le conoce. Ajá, ¿y por qué se llama precúneo? Bueno, porque justamente al trazar los surcos parieto-occipital y el surco calcarino, al trazar esas o al imaginariamente ver esas dos líneas, vamos a encontrarnos con una forma de cuña, ¿no? Con un triángulo ahí. Entonces, es por esto que va a recibir el nombre de lobulillo cuneiforme, ajá, con forma de cuña, con forma de pico. Y esos, al final de cuentas, serían los lobulillos que van a estar conformando al lóbulo occipital, ¿sale? Ah, perdón, hay otro giro que va a ser el giro lingual, ajá, nada más que este giro lingual va a provenir desde lo que va a ser el lóbulo temporal, ¿vale? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta el giro lingual. De todas maneras es lo siguiente que voy a mencionar. Entonces, si pasamos al lóbulo temporal, ya viendo los giros, vamos a tener que dentro de lo que va a ser el giro temporal medio, que diga el surco temporal medio y el surco temporal inferior, va a quedar el giro lateral, ajá. Más medial a él va a quedar el giro fusiforme, ¿no? Como con forma de uso, ¿ok? Y en la parte de arriba va a quedar el giro prehipocampal, ¿ok? Justamente se divide o se llama prehipocampal porque si vemos en la parte más anterior termina con una estructura que se llama hipocampo, ¿ok? Entonces esta estructura de aquí se llama hipocampo y justo por eso es que ya recibe ese nombre, giro prehipocampal, ¿vale? Entonces ahorita hablaremos quizás una pequeña embarradita de lo que va a ser el hipocampo, pues para que se aclare un poquito más de eso, ¿vale? Entonces, este lóbulo temporal va a tener los siguientes giros. Entonces, va a tener el giro lateral que ya habíamos mencionado, giro fusiforme y giro prehipocampal, ¿ok? Nada más que el giro prehipocampal, como pueden ver, se va más allá de lo que va a ser el lóbulo temporal, que quiere decir que se intromete o llega hacia lo que va a ser el lóbulo occipital. Entonces, digamos que el giro prehipocampal se va a llamar prehipocampal mientras esté dentro del lóbulo temporal y ya que está conformando parte de lo que va a ser el lóbulo occipital, se le llama giro lingual, pero al final de cuentas es el mismo giro, ¿vale?
Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, Doc. No, doctor. ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Bueno. Y aquí ya podemos ver un poquito, no esquemático, ¿no? Un poquito de una resonancia magnética, en la cual ya podemos ver los diferentes, las diferentes estructuras ya como, digamos, real, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar aquí de muy blanco todo esto, como el cuerpo calloso, ¿no? Este sería un corte sagital. Veríamos aquí lo que va a ser el surco. Vean, como tal no existe un surco del cuerpo calloso, solamente es una línea. Ajá. Pero por arriba veríamos ya el surco singular o surco del cíngulo. ¿Ok? Y vean cómo este surco del cíngulo llega más allá del el surco central. Entonces llega después del surco central. Aquí es donde encontraríamos la línea marginal. Ajá. Entonces, ahorita sí que sería cuestión de ir viendo todos las estructuras, ¿no? Entonces, igualmente podemos encontrar en la parte frontal, de nuevo vemos a lo que va a ser el surco central, ajá, y en la parte más inmediata va a ser igual el lobulillo paracentral, todo esto que estamos viendo aquí. ¿Qué más podemos ver? Aquí, pues realmente, y esto creo que lo deja muy claro, no se puede ver, bueno, sí, podríamos decir que del surco singular quedaría toda esta porción como tal de giro singular, ajá, y toda esta porción superior podríamos decir que es la porción medial, la porción medial del lóbulo, que diga del giro frontal superior, ¿no? Podría ser esta porción. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ya en la vida real, pues estos círculos, estas circunvoluciones, estos giros, estos surcos, empiezan, pues son diferentes, pues no son exactamente igual, pero sí nos sirven muy bien de referencia, ¿no? Porque vean, incluso aquí se ve el giro poscentral, podemos ver el surco parietoccipital que acabamos de ver, ajá. Entonces, lo padre, pues ya de ver, hacer estas correlaciones con estas imágenes, pues, reales, ¿no? Pues no son reales, pero son de resonancias magnéticas de pacientes reales, ¿ok? Entonces, así es como van a estar conformados estos círculos, estas circunvoluciones, estos surcos, dentro o en la cara medial de mis hemisferios cerebrales, ¿ok? Bueno. Muy bien. Entonces, ya nada más para no dejarlo sin mencionar, yo creo que, vean, justamente aquí, nosotros podemos ver en la cara basal, ahorita voy a volver a retomar la cara basal, esto que vemos aquí inmediatamente es el lóbulo temporal. Entonces podemos ver que lo que va a ser en el giro parahipocampal, el giro más cercano, que va a ser el centro del encéfalo, va a tener esta forma, ¿no? Una como colita que se dirige hacia la parte del lóbulo temporal y una como cabeza, ¿sale? Que se dirige justamente a la porción anterior de este encéfalo. Y esta cabeza es justamente lo que se llama uncus. Entonces, una de las principales funciones que se les ha descubierto de esto del uncus va a ser tener ahí a la formación hipocámpica, y esa formación hipocámpica está muy relacionada con lo que va a ser pues también el óvulo límbico, ¿sale? Emociones, vigilia, sueño, recuerdo bueno, memoria, de asociación con muchos recuerdos, entonces es muy importante para lo que va a ser la memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a ser el hipocampo, y va a tener, que diga el uncus, y ese uncus va a tener por lo menos 3 porciones propias e importantes, ¿no? Como tal va a ser el hipocampo, que justamente va a tener esa formación, es sustancia blanca en su mayoría, que va a tener esta formación como de colita de caballito de mar, por eso es que se recibe ese nombre, ¿ok? Y también por dentro pues tiene sustancia, ¿no? Que es el que está representado como el súbito, ¿ok? Entonces esas van a ser las porciones, que van a estar conformando al hipocampo, o más bien al uncus, la formación hipocámpica. Esos son todos los elementos que lo conforman, y como les digo, va a tener una cierta conexión directa con lo que va a ser, aquí vean, incluso están cerca, lo que va a ser el tálamo, ¿vale? Muy bien. Y bueno, y también va a formar como piso de lo que va a ser los ventrículos
En ciertas porciones de los ventrículos laterales, ¿sale? No en sus porciones más principales, pero aquí podemos encontrar algunas porciones de los ventrículos laterales, ¿ok? Entonces, bueno, al final de cuentas, ¿cómo forma parte de lo que va a ser el lóbulo temporal, ¿ok? Y al final, o la última cara que vamos a estudiar va a ser la cara basal, en la cual igual la podemos dividir en 3 porciones, ¿no? En una porción, de forma general en 2 porciones, pero vamos a dividirla en 3. Una porción anterior, que está conformada por lo que va a ser la cara basal del lóbulo frontal, ajá, y una porción posterior, que va a ser la cara basal de lo que va a ser el lóbulo temporal, principalmente, y cachito del occipital, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta cara basal, ¿ok? Y en la parte anterior lo vamos a llamar también como parte giros orbitarios, ¿ah? Giros orbitarios, bueno, justo aquí está el nombre, ¿sale? Entonces aquí tenemos unos surcos orbitarios que van a estar dividiendo los giros orbitarios. ¿Y por qué van a recibir este nombre? Nada más por la relación que tiene con lo que van a ser el nervio óptico, ¿sale? Y los nervios que se dirigen hacia la cavidad orbitaria, ¿ok? Bueno, adelante, Jorge. Doctor, nada más le quería preguntar a grandes rasgos, ¿cuál es la función del hipocampo? Como les digo, funciones de memoria, pero no funciones de memoria tanto como asociadas a sensaciones o me refiero a sensoriales o memoria razonada, sino de memoria más emocional, memoria olfatoria, más, pues sí, instintiva. Más que nada es la memoria o las funciones que más se les van a asociar a esta formación hipocámpica, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Continuamos entonces. Y ahí justamente, bueno, nos vamos a encontrar, si ustedes recordamos a la primera porción, a la cara dorsolateral, también podríamos llegar a ver, o en algunas bibliografías, aquí la verdad es que no se llega a notar mucho, pero podríamos ver aquí una línea horizontal, quizás estaría representada por esta o por esta, el surco, perdón, horizontal, que el que hablamos en la cara dorsolateral, y que va a estar dividiendo en los diferentes giros, ¿no? El giro o área orbitaria, giro o área triangular, y giro o área a ver cómo se llamaba esa área, la que me está faltando, la última que queda por arriba más bien por atrás del surco vertical. ¿Cómo se llama esta área que estaría pues por aquí? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, ahorita regresará, ya lo había dicho hace rato, ¿vale? Ahorita se los vuelvo a decir. Bueno, y en la parte, que deberían ustedes decirme, pero bueno, en la parte más medial o en la parte posterior, en donde vemos al lóbulo temporal, ahorita no voy a hacer mucha mención de lo que está aquí en el centro. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas son estructuras que ya hemos visto, ¿no? Incluso aquí, digamos, estas son las estructuras que entrarían en algo que se llama ilio cerebral, que sería este centro, la parte central de lo que va a ser el encéfalo, ¿vale? Pero bueno, estructuras como lo que va a ser el tallo cerebral en su porción mesencefálica, los cuerpos mamilares, el infundíbulo hipoficiario, quiasma óptico, los bulbos olfatorios, todas estas porciones que, bueno, no forman parte como tal de los hemisferios o de la corteza cerebral, pero ahí se pueden ver, ¿no? Y podemos ver la relación como tal que tienen estos con los lóbulos temporales, ¿vale? Entonces, ya abriendo un poquito el lóbulo temporal, pues realmente vamos a ver las mismas estructuras que habíamos visto hace un momento, ¿no? Vamos a tener el surco occipitotemporal, o también lo vamos a ver como temporal inferior, es el que vamos a poder aquí encontrar y que va a estar también dividiendo a lo que va a ser el giro temporal inferior. Entonces, recordando que ya en la parte más medial nos vamos a ver al surco colateral, también este surco temporal inferior llamado lateral, luego ya
paralelo a al surco colateral, y dentro de dentro de estas dos líneas, el surco occipito-temporal o lateral y el surco colateral, nos vamos a encontrar ¿a quién? Al giro fusiforme, ¿no? Este giro fusiforme que vamos a encontrar aquí, que habíamos dicho que tenía como forma de uso, o como forma de puro, también lo llegan a ver en algunas bibliografías. Y al final, o ya más en la parte central, podemos ver dividido, o en la parte interna del surco colateral, a lo que va a ser al giro temporal superior, la cara medial, que también ya, si lo vemos hasta la parte del lóbulo occipital, también conocido como giro lingual, ¿sale? Entonces esos van a ser, son las mismas estructuras al final de cuentas que veíamos en la cara medial, ¿vale? Pero ya visto desde una cara inferior, ¿ok? Bueno, esos van a ser las caras y como tal los giros, como los surcos que van a estar conformando nuestros hemisferios cerebrales, ¿vale? Aquí, digamos, termina esta parte anatómica, meramente topográfica de esta porción de los hemisferios. Ahora vendría la parte funcional, cómo funcionan o cómo están distribuidas las funciones en estas áreas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No tenemos dudas? No, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces, hablando un poquito de las funciones, ¿cómo vamos a encontrar o cómo vamos a estudiar? Seguramente por ahí ustedes estudiaron. ¿Cómo le hacemos para estudiar las funciones de la corteza cerebral? A ver, por ahí alguien, ¿quién me ayuda? ¿Cómo le hacemos para estudiarlas? ¿Cómo están divididas estas funciones? ¿No hay nadie? Y hay mucho síndrome prevacacional. Doctor, no sé si esté bien, pero ¿nos podríamos ayudar de las áreas de Brodmann? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué son estas áreas de Brodmann? Por ahí lo vieron. ¿Qué son? ¿Qué vieron? ¿Qué son? Bueno, pues van a ser áreas en las cuales van a estar determinadas ciertas funciones que han sido estudiadas desde que únicamente se abrían cerebros, hasta los estudios más sofisticados que fueron las resonancias y las tomografías axiales por positrones, en las cuales nosotros podíamos ver la actividad que hacían las células, cada una de las células, y en este caso hablando de neuronas, ¿no? Cuando se activaban las funciones de las neuronas, cuando lanzaban, sí, sobre todo cuando se activaban sus funciones, ¿no? En estas imágenes de tomografía por positrones podemos llegar a ver, o incluso en algunas resonancias magnéticas también se usaron de referencia. Entonces, ¿cómo es que se fueron estudiando? Bueno, anatómicamente, pues, se hacían cortes de cerebro, y dependiendo de lo que hacía la persona, se veía ya que obviamente ya muerto el paciente, la persona pues, se veía sus hemisferios cerebrales, y se veía cuáles eran estas áreas, estos giros que se veían más desarrolladas en estas personas. Digamos, pues lo muy arcaico como se fueron relacionando estas diferentes áreas de Brodmann. Con el tiempo fueron estableciendo ya con la tecnología, por ejemplo, exámenes en los cuales se les conectaban estas tomografías o también electroencefalogramas, para estudiar justamente cuáles van a ser estas áreas que se prendían con qué estímulos, ¿sale? Entonces, con ciertos estímulos visuales, veían que ciertas áreas de ciertos, esto es muy importante, de cierta población que nosotros tomamos, que estos científicos han tomado, entonces tomaban cierta muestra de población y hacían un estímulo repetitivo, por ejemplo, un estímulo visual que fuera igual para todos, y veían cuáles iban a ser las áreas cerebrales que se prendían o que se activaban en estos sujetos. Algo que es muy importante decir es que no en todos los sujetos se prendían las mismas áreas, pero sí coincidían muchas de estas áreas, ¿sale? Entonces, de alguna manera, en consenso, se determinaron cuáles iban a estar estas áreas de Brodmann, que eran las que más común, que de manera común, sí, o sea, en la mayoría de personas se iban a activar con estos diferentes estímulos, ¿sale? Y obviamente ahorita hablé de estímulos sensoriales, pero también se estudiaron estímulos motores, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de la corteza que se activan cuando muevo una mano, cuando hablo, cuando muevo la boca, cuando muevo unas piernas?
todo, tanto lo motor, lo sensitivo y lo de asociación, ¿vale? Así es como nosotros vamos a tener estas tres funciones que ya hemos hablado a lo largo de del módulo, ¿no? Función eferente, función aferente, ¿no? Y una función de integración como tal. Ajá, eso es lo que va a estar haciendo, cómo van a estar divididas las funciones dentro de nuestra corteza cerebral. Y bueno, de ahí vamos a tener las diferentes áreas de Brodmann, ¿ok? Entonces, como son tantas funciones, un montón de funciones, pues son un montón de áreas de Brodmann, ¿sale? Y sí hay que sabérnoslas, ajá, sí hay que estudiarlas, sí hay que aprendérnoslas, sí hay que aprender más o menos, sobre todo la ubicación, quizás no exacta porque, como les digo, es diferente tanto en bibliografías como en la vida real, en cada persona es diferente, como está el tamaño que abarca cada una de estas áreas, es diferente, por eso es que no está como que bien definido, ¿no? Que esté a 3 centímetros del área 1 o a 2 centímetros del área 3, no, nada de eso, sino que simplemente saber en qué áreas, cerca de qué giros están, o cuáles son los giros que los van a estar conformando, cerca de qué surcos van a estar, y cuál va a ser el lóbulo que va a estar en el cual va a estar ubicada esta área de Brodmann. ¿Por qué esto? Porque si nosotros vamos entendiendo todo esto y nosotros le agregamos a esto, todavía no lo hemos visto, pero a esto le agregamos la irrigación y el drenaje, le agregamos cómo se va alimentando, cómo se va nutriendo tanto de oxígeno como de glucosa, como de agua, este encéfalo, vamos a ver que cuando se ven afectados estos vasos sanguíneos, se verán afectadas estas diferentes funciones. Ajá. Entonces, para eso es que nos sirve entender cada una de estas funciones, ajá, para más o menos determinar el territorio de afección que puede tener un paciente, ya sea por una afección circulatoria, por una afección, una lesión como tal traumática quizás, o una lesión citotóxica por algún edema por ahí de alguna infección que pudiera llegar a tener un paciente, o de alguna tumoración, alguna situación, más o menos clínicamente ver cómo es que me está respondiendo este paciente, ¿vale? Entonces, si hablamos en general, podemos hablar que en general dividieron estas funciones en los lóbulos. Estas áreas de Brodmann están divididas en funciones en los lóbulos. Entonces vamos a tener que el lóbulo frontal va a estar encontradas, o en general vamos a encontrar ahí las funciones motoras y las funciones de razonamiento. Ajá, esas van a ser las funciones en general, y ahorita las hablaremos de manera específica, que se van a encontrar aquí en el área frontal. Ajá, en otras bibliografías también nos hablan que es el lóbulo que es lóbulo eferente por excelencia, ¿vale? Es el lóbulo que se encarga de hacer las eferencias de lo que va a ser el encéfalo, ¿ok? Ahorita vamos a hablar ya de cada una de esas funciones. Luego tenemos al lóbulo parietal, en el cual vamos a tener que vamos a integrar las funciones sensoriales, somatosensoriales, ajá, lo somatosensorial, o sea que dolor, temperatura, vibraciones, presión, propiocepción, todo esto que sentíamos con todas estas vías somatosensoriales que ya hemos visto, desde la piel, desde los músculos también, va a llevar esta información a este lóbulo parietal. Esa es una parte de lo que hace el lóbulo parietal. Allá hablaremos exactamente cuáles, ¿no? Pero la otra parte, la otra función del lóbulo parietal va a ser de asociación sensorial, ¿sale? Entonces aquí en el lóbulo parietal también las sensaciones, aparte de las sensaciones del área somatosensorial, las otras sensaciones también se van a asociar aquí. Sensaciones que provienen quizás de otros lóbulos, como sensaciones visuales, sensaciones auditivas, sensaciones olfatorias, ajá, van a ser las que van a estarse asociando aquí, ¿no? Con no solo eso, sino ya lo habíamos platicado un poco más, ¿no? Con funciones límbicas o funciones emocionales, con desagrado, con gusto, con pasión, por así decirlo, con deseo, con odio, con repugnancia, todo esto ahí es donde se va a poder asociar, ¿no? La sensación con el dolor, con si me gusta o no me gusta, con el concepto que tengo de esta función, por lo menos en la parte sensorial, no tanto el concepto, bueno, sí, en la parte sensorial. Es un poco difícil de entender estas funciones de asociación, pero es muy importante, al final de cuentas, entender que aquí es donde se pueden conjuntar la gran cantidad de información que llega a nuestro encéfalo, a nuestra corteza cerebral, ¿vale? De todas maneras, ahorita vamos a intentar, ya que sepamos cada una de esas funciones, interaccionar cada una de ellas, ¿ok?
Y luego tenemos, esas van a ser las dos principales funciones, digamos, del lóbulo parietal. Función somatosensorial, recibirla, y áreas de asociación sensorial, ¿sale? Luego tenemos al lóbulo occipital, por llevar algún orden, ¿no? El lóbulo occipital, principalmente función visual, ¿sale? Función visual y ya, prácticamente pura función visual, recibir señales visuales únicamente. Luego tenemos a lo que va a ser el lóbulo temporal, en la cual vamos a tener aquí también integradas varias funciones sensoriales, pero sobre todo de memoria, ¿sale? Entonces vamos a tener funciones sensoriales como funciones sensoriales olfativas y funciones sensoriales auditivas, ajá, y todo lo que va a ser también memoria, ¿sale? Memoria de estas funciones sensoriales, tanto auditiva como como olfatoria, y memoria como tal, ¿no? Memoria asociada hacia, por ejemplo, rostros, memoria asociada, por ejemplo, hacia figuras, ajá. Entonces, digamos, funciones que relacionan la memoria visual con la memoria auditiva, por así decirlo, para incluso reconocer, cuando podemos reconocer la voz de una persona, y al reconocer la voz de la persona, ver también, saber su cara y hacer esa asociación. Esto es la importancia que tiene el lóbulo temporal en relación con el lóbulo occipital, en cuanto al reconocimiento de rostros y auditiva de sus voces, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas de eso se va a encargar este lóbulo temporal, y cierta función o cierta unión con el lóbulo límbico. Ajá, esto es importante. ¿Por qué? Porque forma parte del lóbulo temporal el uncus, sale la parte del hipocampo, toda esta parte también que tiene que ver con la memoria y con las emociones, se va a relacionar por aquí, ajá, y en la parte central vamos a hablar de un pseudolóbulo, por así decirlo, digamos un lóbulo funcional, ajá, más bien no un pseudolóbulo, un lóbulo funcional, que no va a estar dividido como tal por estructuras, pero sí muy marcado por las funciones que realiza. Ajá. Es un lóbulo que se llama lóbulo límbico, que, como les digo, es funcional, que va a estar distribuido en todo lo que va a ser la periferia de lo que va a ser pues, las estructuras que van alrededor del el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. ¿Sale? Ya habíamos hablado un poco de esto cuando hablamos del diencéfalo, habíamos hablado que iba a haber ahí funciones muy importantes límbicas, pero ¿qué son estas funciones límbicas? Bueno, ya también lo hemos hablado, pero van a ser funciones instintivas o emocionales, ¿no? Lo que es el agrado, el gusto. Bueno, y digamos, estas funciones van a estar integradas en la parte más central o la parte más central de cada uno de los lóbulos. Digamos que vamos a tener porción del lóbulo límbico en el lóbulo temporal, una porción del lóbulo límbico en lo que va a ser el lóbulo occipital, una porción del lóbulo límbico en lo que va a estar el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, ¿no? No es que conformen como tal a estos lóbulos, ¿no? No es como tal que conforma al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, él se conforma a sí mismo, ¿no? Al lóbulo límbico, pero así es como está distribuido anatómicamente, o sus funciones están distribuidas en la parte que va rodeando, en la parte interna a estos lóbulos, ¿vale? Entonces, bueno, de todas maneras, ahorita ya vamos a hablar un poco más de las funciones de manera más específica, ¿ok? Entonces, pero así es como van a estar distribuidas las funciones, ¿no? Frontal, razonamiento, motor, referente, parietal, sensitivo, asociación, occipital, visión, temporal, memoria, audición, olfacción, y lóbulo límbico, emociones, instinto, obtención de alimentos, obtención de recursos necesarios, todos estos elementos más arcaicos, ¿vale? Entonces, así de manera general. Ahora, bueno, ¿dudas hasta ahí, chicos? Bueno, No, por doctor. No, lóbulo. doctor. Si lo vamos viendo, perfecto, si lo vamos viendo por lóbulo, empecemos por el lóbulo frontal, ¿vale? Entonces, en el lóbulo frontal vamos a estar dividiendo como estructura anatómica principal a lo que va a ser el surco central. Ajá. Este surco central va a estar representado por esta línea que estoy marcando ahorita, ¿vale? Nos va a dividir al lóbulo frontal funcional. Ajá. Entonces, aquí hay un surco central, perdón, chicos, que me arden un buen los ojos. Entonces, déjenme le bajo un poco el brillo, ya me están ardiendo un montón. Entonces, del surco central hacia la parte anterior, nos vamos a encontrar con la primera área que se llama área motora. El área motora va a estar conformada o va a estar establecida principalmente en lo que va a ser el giro precentral, ajá,
lo que va a ser la parte proximal de los que van a ser, proximal hablando de la línea media, de lo que van a ser el giro frontal superior, frontal medio y frontal inferior, ¿sale? Entonces, bueno, esa va a ser el área motora. Entonces, el área motora lo vamos a dividir en dos partes, o en tres, vamos a hablar primero en dos partes. Un área motora primaria y un área motora secundaria. Entonces, al área motora primaria se le va a, por área de Brodmann, se le va a asignar el número 4, número 4 de área de Brodmann. Esta área motora primaria, conformada por por esta área motora, por esta área 4 de Brodmann, se va a encargar justamente de todo lo que va a ser la eferencia motora. ¿A qué me refiero con eferencia motora? Nosotros hemos hablado varias veces de lo que va a ser el tracto córtico-espinal, ¿vale? O el tracto córtico-espinal que se encargaba de hacer, de formar, bueno, de llevar la información desde la corteza cerebral, ¿qué información motora voluntaria? Mover la mano, mover los pies, todo esto de mover músculos, van a ser, digamos, de ahí van a nacer ese tracto. Entonces, es de alguna manera la función que ordena de manera directa o de manera, digamos, de manera bruta, sin modificaciones, un movimiento, por ejemplo, mover la mano, ¿no? O abrir la mano. Por decir algo, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente eso no lo piensa el área, simplemente es contracción de ciertos dedos y de ciertos músculos y relajación de otros. De estos músculos que conforman el dedo y de relajación de estos músculos que conforman al dedo, ¿no? O a los diferentes dedos. Bueno, eso es lo que hace el área motora primaria, pero para ya conseguir un movimiento no es suficiente solo con, digamos, pensar o con llevar una señal de abre la mano, no es suficiente. Nosotros habíamos visto ya que esta información del área motora primaria iba a ir a viajar hacia diferentes áreas. Uno, directamente hacia un área motora secundaria, y dos, hacia el tálamo, ¿sale? Entonces, esta área motora secundaria va a encargarse, va a tener dos áreas realmente, o esta área 6 de Brodmann va a tener dos áreas. Esta área 6 de Brodmann va a tener un área motora que se llama área motora secundaria y un área motora llamada complementaria, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto, con estas dos áreas? Bueno, gracias a las conexiones que va a tener con el área motora primaria, con el tálamo en sus funciones motoras, entonces vamos a tener la modulación del movimiento. Entonces, ya no solamente va a ser abre la mano, sino que a lo largo de toda nuestra historia hemos aprendido a abrir la mano con cierta fuerza, que no nos duela, con cierta eficacia, vaya, con cierta incluso delicadeza, en los movimientos de la mano. Incluso se pueden estereotipar movimientos, como a la hora no sé si a todos nos haya pasado, pero seguramente muchos en algún momento tocaron algún instrumento como la flauta, ¿no? La flauta es uno de los instrumentos o el más común que se llega a tocar en algunas escuelas, en algunas escuelas no llega a ser así, pero por ejemplo, cuando intentamos tocar, si alguien por aquí toca algún instrumento por primera vez, pues no podemos, ¿no? ¿Por qué no podemos? Porque nosotros tenemos que, si es que primero conocer las notas, primero conocer toda la parte teórica, ¿no? Pero bueno, si conociéramos las notas, si nosotros ya empezamos a tocar la flauta, pues vamos siguiendo las notas y tenemos que casi que decir do, fa, la. Vaya, tenemos que pensar el movimiento, tenemos que pensar lo que queremos hacer, la nota que queremos hacer, para que nuestro lóbulo frontal procese esa información y digamos que desde el área 4 se lance la información para poder, pues, mover cada uno de los dedos, tapando los agujeritos de la flauta. Eso de manera inicial, pues lo hacemos de manera muy concentrada, ¿no? Lo hacemos pensando, lo hacemos moviendo cada uno de los dedos, etcétera, etcétera. Con el tiempo, esos movimientos se van estereotipando, se van mecanizando, se van simplemente haciendo automáticos, por así decirlo. Llega un momento en donde no es necesario que nosotros nos concentremos en toca do, toca fa, toca tal. No, simplemente continúa la música. Nuestros dedos empiezan a mover de cierta forma que ya conocen, de manera estereotipada y de manera precisa. Para que se logre esto, se lleva esta unión entre lo que va a ser
el área motora primaria con el área secundaria y todo lo que vimos la clase pasada con el doctor José Luis, ¿no? Bueno, más todo lo que vimos, lo del cuerpo estriado, para poder modular, hacer estos movimientos estereotipados, y no solo eso, ¿no? Sino también el doctor José Luis nos habló clases anteriores un poco acerca del cerebelo, entonces vean cómo toda esta información que viene del cerebelo, del área motora primaria, del área motora secundaria, se debe de reunir, del cuerpo estriado, se debe de reunir en lo que va a ser el tálamo, en el diencéfalo, pero en el tálamo principalmente, para entonces poder ya integrar realmente cierta información y poder descenderla a través de nuestro tallo cerebral, a través de nuestra médula espinal, y entonces sí hacer un movimiento con todos estos elementos ya íntegros, ¿sale? Entonces, ahora sí, llegando a este punto, llegando a la parte más sofisticada de nuestro encéfalo, podemos entender o comprender un poco más de cómo se va dando la integración de todas las funciones en los diferentes niveles estructurales y funcionales que hemos visto, o filogenéticos que hemos visto, ¿sale? Entonces, ¿dudas con esto, chicos? Doctor, entonces sería aquí en donde se hace la memoria muscular. Ok. Si se dan cuenta, ya podríamos hablar un poquito más entonces de lo que es la memoria. Muchas veces nos hablan, ya hay una clase por ahí de lo que va a ser la memoria, ¿no? Pero eso habla más de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, bla, 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 bla. Pero realmente, si nosotros hablamos de la memoria, podríamos ver o darnos cuenta que realmente es una repetición constante de ciertas acciones que repercuten morfológica y fisiológicamente en nuestro encéfalo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos repitiendo, por ejemplo, ahorita usando el movimiento de la flauta, eso genera que se vayan haciendo nuevos caminos, por así decirlo, nuevas proyecciones a los diferentes niveles que acabamos de mencionar, hacia el área motora primaria, hacia el área motora secundaria, hacia el área motora complementaria, cuerpo estriado. Todo eso van haciendo que conexiones, prolongaciones se van formando a lo largo de nuestra vida. Por eso es que de niños es más fácil aprender música, ¿no? O aprender algunos deportes, porque, bien, ya lo mencionaron, es más fácil, y lo seguiré marcando entre comillas, hacer memoria muscular. Realmente, al hablar de memoria muscular, pues es un término creado. No es como que los músculos tengan una memoria, ¿no? Y se acuerden, sí, no, es una integración de funciones lo que se lleva a cabo para que entonces exista algo parecido a la memoria muscular, ¿sale? Son todas estas funcionando en conjunto para que se logre, ¿vale? No sé si va quedando claro. Y eso con todo, ¿sale? Lo que vamos recordando, nosotros, si nosotros no sería real si nosotros pensáramos que la información que vamos memorizando, como por ejemplo leyendo un texto, ¿no? Un texto de historia, ¿no? Que Benito Juárez en 1900, y lo memorizamos. Creamos que esa memoria es como un archivo que se escribió así literalmente y lo metimos ahí adentro en una zona. No funciona así. ¿Cómo realmente funciona? Pues cuando nosotros estamos leyendo que Benito Juárez, que todo eso, estamos imaginando muchas cosas, y ahí cada persona, bueno, a lo largo de su vida va a desarrollar diferentes tipos de aprendizaje gracias a esto, ¿no? A cómo interacciona realmente el sujeto con su vida desde el nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dependiendo de eso, la persona conforme va leyendo, puede ser que sea una persona que ha vivido muchas cosas visuales, ¿no? Y se le facilita aprender o imaginar cosas. Entonces se va imaginando la historia de Benito Juárez en 1900, y a lo mejor hasta se imagina, no sé, Prados Verdes o a México en ese mundo. Entonces, realmente, gracias a eso se van activando diferentes partes en nuestras áreas cerebrales, partes en el área frontal para asociar información intelectual, partes en nuestra área parietal, en nuestro lóbulo parietal, para recordar, pues, que el campo, ¿no? Lo verde, el olor, incluso si fueran olfativos, ¿no? El olor de las plantas, todo eso es lo necesario para recordar y entonces lograr hacer, pues, memorias, ¿vale? Y dentro de esas, la muscular, ¿ok? ¿Sí queda un poquito claro esto? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí, chicos? 7. Ahí es donde estamos pasando, ¿va? Bueno, terminamos el lóbulo frontal por lo menos, ¿ok? Entonces, tenemos estas áreas, estas son principales motoras, ¿ok? Del movimiento, como lo acabo de mencionar, pero existen otras áreas muy importantes aquí. Por ejemplo, el área 8,
y el área 44 y 45 que encontramos aquí. ¿Por qué estas áreas son importantes? Porque al final de cuentas estas dos áreas son áreas motoras. Ajá. Son áreas que al final de cuentas tienen una función muy, muy similar al área 4 y al área, bueno, complemento con el área 6, pero no se encargan del movimiento de todo el cuerpo, sino que el área 8 se le llama como área oculogira. Es el que se encarga del movimiento de los músculos de los ojos. Ajá. Entonces, del movimiento voluntario de los músculos de los ojos. Ajá, entonces por eso es que está en otra área aparte, ¿no? Área oculogira. Entonces, por ahí. Obviamente, como les menciono, trabaja en conjunto también con el área complementaria y con el área motora secundaria. Ajá. E igualmente con el área 45 y 44, que en este caso es motora del lenguaje, ajá, para mover los músculos que necesitamos para comunicarnos. Ajá. Para eso es que nos sirven estas áreas de Broca. Es bien, bien importante esta de la comunicación porque llega a ser muy variable la forma en la cual nos llegamos a comunicar. Pero bueno, al final de cuentas, de aquí es donde salen los movimientos para poder mover la lengua, pero no solamente mover la lengua así, no, bla, 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 sino moverla con la intención de decir una palabra, ¿no? O de comunicar, no una palabra, sino un sonido o algo que sepamos, ¿no? Como un ay. Nosotros ya sabemos que ay para todos nosotros significa algo de dolor o algo como un aviso, ¿no? De ay, algo está pasando, ¿no? Entonces todo eso para que se genere, para que se abra la boca, para que la lengua se ponga en cierta posición, se van a estar integrando en el área 44 y 45, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos dos áreas importantes, más motoras, ¿no? Dos áreas motoras importantes. Área oculogira, para el movimiento de los ojos, que también es un movimiento que llega a tener cierta, pues bueno, control por el área secundaria y debemos de controlar o cierta voluntad, ajá, para poder mirar hacia la derecha, hacia la izquierda, sobre todo esos movimientos horizontales. Y el área del lenguaje, que también se le llama área de Broca, ajá, área 45 y área 44, ajá, que pues nos ayudan a poder hablar. Obviamente todo esto se puede notar clínicamente, ¿vale? Si nosotros tenemos una afección en el área 4, pues, ¿qué no va a poder hacer el paciente? No va a poder mover cierta área del cuerpo, cierta área motora del cuerpo. Ahorita voy a hablar un poquito también de esa área 4, en otra imagen, quizás es la siguiente clase, para ver cómo está distribuido ahora cada función motora de nuestro cuerpo está distribuida en esta área motora primaria, somatotópicamente. O sea, hay un área específica del área misma 4 para mover el dedito de la mano, hay otra área específica para mover la cara, hay otra área específica para mover el brazo, otra área específica para mover las piernas, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver eso en una imagen, ¿ok? Pero igualmente así van a estar las demás áreas de Brodmann que van a estar conformando estos lóbulos. Bueno, ahora veamos, siguiendo en el lóbulo frontal, nos encontramos con otras áreas más, ¿no? Área 9, área 10, área 11, en algunas bibliografías por aquí nos van a marcar al área 12 también, ajá, entonces 9, 10, 11 y 12 se les va a llamar como áreas de asociación frontal o áreas de asociación racional, ajá. ¿Qué quiere decir de esto? Que en estas áreas, 9, 10, 11, 12, vamos a encontrar que se van a estar relacionando estas funciones que acabo de mencionar. ¿A qué me refiero? Funciones, por ejemplo, de memoria, ajá. Entonces, funciones de memoria muscular que haya yo guardado de mi memoria, de mis músculos somáticos, ¿no? Memoria de mis áreas oculogira, de mis ojos, memoria de los músculos de mi lenguaje, de las palabras que incluso voy teniendo aquí. Y esto, gracias a esto, a poder asociar todas estas funciones, y no solo con esto, sino que aquí me voy a brincar un poquito a Asia, que tenemos áreas 46, áreas 47, áreas 32, algunas áreas que van a estar formando al lóbulo límbico, ajá, a la porción del lóbulo límbico en esta parte del lóbulo frontal, vaya. Entonces, aquí es muy importante porque estas áreas del lóbulo límbico también funcionan aquí en el lóbulo frontal, o más bien interaccionan con el lóbulo frontal. Entonces, estas áreas 47, 46, 32 van a encargarse de interaccionar esta parte emocional o esa parte de agrado y desagrado, de aceptación o negación, ajá, y vean, ¿qué es a lo que quiero llegar? Gracias a la interacción de todas estas funciones,
Ya veremos, ¿no? Pero aquí le vamos a sumar incluso algunas funciones que vienen desde el área somatosensorial, desde el área parietal, desde el área temporal y desde el área occipital. O sea, llega información sensitiva. Si ustedes recuerdan cuando ahorita que hablé de las funciones generales, en cada uno de los lóbulos había funciones sensitivas, excepto, aunque sí hay, pero muy mínimas en el lóbulo frontal. Ese va a ser el eferente por excelencia. Pero los demás lóbulos aportan información sensitiva. Entonces, va a haber ciertos caminos que van a ir directo al lóbulo frontal. Entonces, vean, estas áreas de asociación 10, 9, 11, 12 se van a encargar de asociar justamente todo esto y entonces dar las funciones de juicio, las funciones de razonamiento, las funciones de cálculo, las funciones incluso de un lenguaje sofisticado, todas estas funciones que de alguna manera nos detienen o nos hacen razonar, como para cuestionarnos. Esta es el área que está más desarrollada o que nos diferencia definitivamente, o una de las cosas que nos diferencian más de lo que van a hacer los animales, esta función de razonamiento que tenemos tan desarrollada. Pero justamente es gracias a la asociación de todos estos elementos. Por lo tanto, si la persona tiene afectaciones en toda esta parte frontal, en la parte más prefrontal, como se le llama esta área prefrontal, el área más anterior del lóbulo frontal, vamos a tener, pues, ¿qué? Afecciones en el razonamiento, ¿no? En el juicio. Entonces vamos a tener personas que pueden actuar, pueden actuar, por ejemplo, con sus áreas 6, 4, pueden actuar con su área 8, pueden actuar con su área 44, 45, pueden sentir con sus áreas sensitivas, todavía no las voy a mencionar, con sus áreas sensitivas, por ejemplo, con todo su dolor, todo eso, pero no se detienen, son personas que no tienen un juicio, por ejemplo, personas que pueden llegar a tener, pues, problemas de empatía, pero problemas de razonamiento, problemas, por ejemplo, de sociopatía, la palabra que estaba buscando, problemas con la interacción con otras personas, porque no se detienen. Aquí, por ejemplo, también se ven algunas pues sí, otros síndromes de desfrontalización, así se llaman, síndromes de desfrontalización, en la cual se pierde juicio, se pierde atención, se pierden alguna memoria, por ejemplo, aquí también llegamos a ver que se ve alguna afección en estas áreas, ahorita me acuerdo del nombre de este síndrome. Bueno, ahorita me acuerdo, ¿no? Pero es el síndrome en el cual las personas se encuentran con mucho movimiento, no pueden dejar de moverse y pueden dejar de decir groserías, ¿no? Justamente porque no se dejan de detener. Ahorita recordamos los nombres, ¿vale? Entonces, eso principalmente esas van a ser las áreas que van a estar conformando al lóbulo frontal o las áreas principales que abarcan, abarcan al lóbulo frontal, ¿vale? Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, nada más para no dejarlo por ahí inconcluso, también vemos al lóbulo, al cuerpo calloso como un área representada. Y esa área va a ser un área de interconexión interhemisférica, un área para poder comunicar un hemisferio con otro hemisferio de la información, ¿sale? ¿Cuál información? Prácticamente toda la información que estamos mencionando. A cada uno de los lóbulos se va a poder, y cada una de las áreas del lóbulo va a tener información que compartir entre hemisferios, ¿sale? Bueno, entonces, bueno, chicos, ¿dudas hasta aquí? Doctor, ¿es síndrome de Tourette? Sí, síndrome de Tourette. Tenía la T, solo recordaba la T. El síndrome de Tourette, justamente aquí llega a tener algunas afecciones, o más bien una de sus principales afecciones se ve aquí en el lóbulo frontal, justamente no pueden modular, no pueden controlar estos, tanto ni sus movimientos, ni algunos pensamientos, algunas palabras, por eso es que llegan a decir groserías, etcétera, etcétera. Obviamente habría que estudiar bien el síndrome para ya entender cada una de la afección, pero vaya, aquí es donde podemos encontrar algunas de las afecciones. Igual cuando se toma alcohol, aparte de que en algún momento inhibe al cerebelo, en cuanto a la parte motor, en la parte de atáxica, también inhibe de manera inicial las funciones prefrontales. También es muy importante con lo que les había mencionado hace tiempo de cómo está distribuida el tejido cerebral en cuanto a lo más externo, lo más periférico hacia lo más central. Entonces, dejando las funciones más sofisticadas y las funciones que nos frenan, las funciones menos vitales, por lo tanto, hacia la parte de la periferia. Casualmente, ahí está esta área prefrontal en la parte más periférica. Entonces, el alcohol justamente es una de las primeras áreas que va a afectar y justamente es por esto que en las primeras
alcoholes que nos tomamos o que las personas se llegan a tomar, pues van a dar esta sensación de euforia o de desinhibición, como de ganas de poder hablar, de poder, pues decir, pues lo que sea, ¿no? Muchas personas así inician, ya si estudiamos la enfermedad del alcoholismo, inician así, ¿no? Inician diciendo que eso fue lo que los atrajo al alcoholismo, por la desinhibición, porque se sentían tristes quizás, porque se sentían desanimados, y cuando tomaban se desinhibían y podían sentirse alegres, eufóricos, y podían convivir, y shalala, shalala. Eso ya ustedes también lo van a estudiar cuando vean alcoholismo, o si no, es que creo que en métodos ya lo han de haber visto, no lo sé, ahí ustedes lo verán, pero esto es lo que también llega a afectar al alcohol, al lóbulo frontal, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Vamos a tomar más. Sí. No, doctor. Sí, ya llevamos dos horas, ¿verdad? Ya es hora, ya nos estamos pasando. Porque ya me confundo. Bueno, entonces, vamos a dejarlo aquí. Todavía queda, pues no queda tanto, pero no nos queda suficiente tiempo como para ver lo que queda. Entonces ya nada más nos falta lo que es el lóbulo temporal, parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, explicar un poquito lo que es el lóbulo límbico y las proyecciones, ¿no? Las interconexiones que tienen entre estos lóbulos, o que tienen cada uno de estos lóbulos por parte de fibras de sustancia blanda, ¿ok? Que va a haber. Posterior a esto ya nos iremos a lo que va a ser irrigación, drenaje, líquido cerebroespinal, por lo tanto también un poquito de meninges, aunque ya lo hemos revisado, y enfermedad cerebral vascular, que es lo que estaríamos viendo en las próximas clases, ¿vale? Para que igual si gustan irlas estudiando, ¿va? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, chicos, no les dejo tarea específica para que puedan hacer sus tareas. Ya ahora sí ya están lista la lista. Ahorita ya se las subo inmediatamente terminando a la clase al WhatsApp para que puedan ver exactamente a qué temas les toca, y pues prácticamente ya, eso sería todo. No sé, doctor, o chicos, comentarios, doctor, algún comentario, alguna situación. No, parece que no, bueno, no de mi parte. Bueno, Doctor, dígame. entonces en la primera clase que regresemos ya expondríamos o hasta la segunda. Bueno, ya después de No, regresar. seguramente, de todas maneras, seguramente hasta la segunda, pero si hay que traerla ya lista, pues si es que tuviéramos la probabilidad ya de por lo menos ver el primer tema, que es de territorios de irrigación, el sistema carotídeo. Quizás sería el único tema que alcanzaríamos a ver. Tráiganlo preparado, de todas maneras, tanto el carotídeo como el vertebral, son temas realmente son muy cortos, entonces no creo que tengan ningún problema para realizarlos, ¿vale? O sea, no les voy a dejar toda la irrigación a un equipo, ¿no? Vamos a dividirla, ¿vale? Igual el drenaje está dividido para que sean temas un poco cortos y no saturarlos mucho de información, y no dejamos ninguna tarea especial para que tengan tiempo de hacerla, ¿vale? Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctor. Perfectísimo. Doctor. Bueno, pues entonces